Bien, entonces voy a invitar a los que tienen clases para allá, a que vayan para allá. Ok, quedamos los adultos entonces y vamos a continuar con nuestro estudio que estamos haciendo ¿de dónde? Samuel. ¿El primero o el segundo libro? Primer libro de Samuel, estamos en el capítulo 1 y tenemos un quiz de entrada. Así que aprovechando que hay solcito afuera, el que responda mal va a tener que ir a un reforzamiento con Rafael. No se preocupe. Pero es para ir recordando más o menos las cosas que estuvimos hablando. Hay dos temas que a mí me quedaron ahí dando vuelta que sería interesante que las tengamos claras para la lección que vamos a estar estudiando hoy día. Y la primera es, no sé si se acuerdan, el versículo 11, cuando está hablando Ana, dice que hace un voto y termina diciendo, no pasará navaja sobre su cabeza. Estaba hablando de su hijo, ¿cierto? Ok, ¿qué significaba eso? ¿Qué sentido tenía el no pasarle navaja sobre la cabeza al niño? Eso, muy bien. Gracias, Ítalo. Tiene relación con eso, sí. Era un voto y lo que estaba diciendo ella con esto era, haciendo la figura del voto nazareo, que ese niño iba a tener una consagración y una santidad hacia Dios. ¿En qué se diferenciaba? Que el voto nazareo solía ser por un periodo de tiempo determinado, acotado. Pero acá ella le está diciendo por vida. ¿Ok? Eso es lo que está intentando hacer ver, que ese niño va a tener una dedicación especial, completa, para Dios. Y aquí una especie de verdadero y falso. En el versículo 19 aprendimos que Dios tiene mala memoria. ¿Sí o no? ¿Ya? ¿Y por qué dice entonces que Jehová se acordó de ella? ¿Se había olvidado o no se había olvidado? Entonces, a ver, explíqueme. Eso. Lo que está diciendo es a ver si lo leo bien, antropomorfismo. Lo leí bien. ¿Qué es lo que está diciendo? Es como darle una característica humana a Dios para que nosotros podamos entenderlo. ¿Y qué es lo que está diciendo? Es como que hace la figura de que Dios tiene memoria, no porque Dios se olvide de las cosas, sino que lo que está tratando de decir es que llegó el momento de actuar de parte de Dios. Y eso es lo que está diciendo aquí en este versículo, que es cuando dice, Jehová se acordó de ella. No porque se hubiera olvidado, sino que porque había llegado el momento de tomar acción. ¿Ok? Ya, dado que nadie necesita un refuerzo, vamos a continuar con lo que viene hoy. Y para eso lo voy a invitar a que leamos, ahí en el primer libro de Samuel, desde el capítulo 1, versículos 20 al 28. Vamos a leer qué es lo que sigue y luego lo vamos a ir desmenuzando. Dice entonces el 20, aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Y Elcana su marido le respondió, haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. Y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva, será de Jehová, y adoró allí a Jehová. Bueno, quise leerlo porque esta es una historia que probablemente muchos de nosotros ya conocemos, hemos escuchado, y con esto ya creo que deberíamos recordar más o menos bien el contexto, ¿cierto? Teníamos una familia que subía anualmente a ofrecer su sacrificio,
Esta familia estaba compuesta de un jefe de hogar y dos esposas. Una de ellas tenía hartos hijos y la otra no tenía ninguno. Entonces ella, en medio digamos, de su esterilidad, estaba afligida. La otra mujer le hacía, no sé si la palabra es bullying, pero la atormentaba. Ella estaba afligida porque quería tener un hijo. ¿Sí? Entonces va en ese año a orar delante de Dios. El sacerdote, que se llamaba Elí, la ve. ¿Y qué le dice? Estaba borracha, ¿cierto? Le dice, digiere tu vino. Pero ella le dice, no es lo que parece. Lo que ocurre es que estoy quebrantada de espíritu, de alma, y estoy buscando al Señor. Entonces ella pide al Señor, hace este voto de decirle, si tú me das un hijo, yo te lo voy a dedicar completamente. Y así es como sigue la historia con lo que acabamos de leer. ¿Ok? Que finalmente el niño nace, ella lo cuida por un tiempo y finalmente lo va a entregar para que el sacerdote se haga cargo de ahí en adelante de este niño. Dicho todo lo anterior, vamos a ver en nuestro primer punto qué es esto del nacimiento y el significado de la llegada de Samuel, este niño que acabamos de leer su nacimiento. ¿Se acuerda qué significaba Samuel? Gracias. Oído de Dios. Entonces, oír el nombre de Samuel, que alguien lo pronunciara, en el fondo estaba recordando, solamente con pronunciarlo, que Dios escucha las oraciones, ¿sí? De quienes lo invocan de corazón. Ahí estaba una prueba viviente, que Dios oía. Cada vez que Ana lo nombrara a su hijo, o estuviera contando de él, iba a ser un recordatorio para ella y un testimonio para el resto de que Dios oye las oraciones. Ahí estaba ese niño, respuesta a la oración de Dios. ¿Y cómo respondió Dios? En su tiempo y en su voluntad. Hemos hablado hartas veces de que cuando uno ora, Dios puede responder de múltiples maneras. Aquí, ¿cuál fue la respuesta preliminar de Dios? Espera, no es el tiempo. No le dijo no, pero no se lo concedió de inmediato. Le dijo, espera, y ella estuvo ahí, afligida, hasta que llegue este momento en que ya no da más, derrama todo delante del Señor, y el Señor actúa. Le concede esta petición de su corazón. Entonces, este niño venía a ser un testimonio viviente, como dije, de cómo Dios responde a las oraciones, en su tiempo, en su voluntad. ¿Cuáles son los matices del nacimiento de Samuel que vamos a estar viendo aquí? Primero, lo que les comentaba yo en el inicio, que la consagración que tuvo Samuel para con Dios se dio en una connotación de una pureza extrema, ya completamente, no parcial, no por unos años, de principio a fin él iba a estar dedicado a servir al Señor. Separación total, no temporal. Del punto de vista cultural, en esos tiempos, en esos años, en la cultura donde ella estaba, ser una mujer estéril, ¿sabe qué significaba? Prácticamente que era rechazada por Dios, porque no tenía la bendición de tener hijos. Entonces había un estigma medio social. Era mirada de una manera distinta, así como lo vimos de la otra mujer del Cana. El resto probablemente también hacía ese juicio, de decir, esta mujer no tiene hijos, algo tiene que haber hecho. Por algo Dios la tiene así, la tiene cortada, por decirlo de alguna manera, castigada, no sé. Pero había un contexto social que era difícil para ella, por no poder tener hijos. Entonces lo que ocurre aquí es que hay una especie de, digámoslo así, pasando y pasando entre Dios y Ana. ¿Por qué? Porque cuando ella recibe este hijo varón, Dios se lo entrega, ¿ella qué hace? Lo devuelve. Dice, este hijo es del Señor, Él me lo dio y yo se lo voy a devolver. Por eso decía, es como un pasando y pasando. Dios se lo da para que ella lo ponga a su servicio. Tengo un tercer punto respecto a este nacimiento de Samuel, que es que Ana nos deja una enseñanza. Ya que la pregunta que cualquier padre o madre se haría, o nos hacemos, ¿no es cierto?, es, ¿qué va a hacer de este bebé, de este niño, cuando sea grande, cuando sea adulto? No sé si alguno de ustedes se lo ha preguntado, yo creo que todos, ¿cierto? Uno espera, ¿qué espera uno de sus hijos? Poder darle una educación, por lo menos en este tiempo, ¿sí? Que cumpla sus sueños y sus metas. ¿Qué más esperamos de nuestro hijo? Que sea un aporte en medio de la sociedad.
No creo que alguien quiera que su hijo sea un delincuente, que esté detenido, que le den una cadena perpetua. No, ¿cierto? Esperamos que sea alguien de bien, que pueda establecer una familia. Distintas cosas. ¿Qué es lo que nos mostró Ana aquí, con lo que leímos de Samuel? Primero nos dijo, los hijos no son solamente nuestros. Porque ¿quién los da? Los da Dios. El Señor los da. Entonces, ¿cuál debe ser nuestro rol de padre? Guiarlos en el camino, hoy día, de Cristo. Esa es nuestra responsabilidad, que conozcan al Señor desde el principio, ¿sí? Para que Dios en su misericordia pueda usarlos para su gloria. Y eso es lo que Ana nos deja como lección acá. Ella no interpretó que este hijo es mío, por lo tanto yo voy a hacer lo que quiera, sino que siempre lo vio como alguien que venía de Dios. Y por lo tanto, desde el inicio, ella dijo, lo voy a poner con el sacerdote para que sirva a Dios, para que aprenda, para que haga todo lo que tiene que hacer para el servicio del Señor. Entonces ahora quizás nos reformularíamos la pregunta. Nosotros como padres esperamos que nuestros hijos simplemente sean profesionales, que estudien, que tengan una familia, o debemos preocuparnos de lo esencial, que es que conozcan al Señor. Va por ahí la cosa. Mientras Él conozca al Señor y esté en su voluntad, cualquier cosa que pase, da lo mismo, porque Él está en la voluntad del Señor. Pero muchas veces lo damos vuelta y esperamos que ojalá conozca al Señor, pero nosotros le vamos a dar todo lo material, la educación, la enseñanza. Y no es el foco que vemos aquí. Vamos entonces al versículo 20. La clase pasada fue hasta el 18, Rafa. Ah, ya, hasta el 19, estamos bien. Entonces en el 20 dice, aconteció que a cumplirse el tiempo, después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que pasó el tiempo, ¿no es cierto? No sé cuánto tiempo habrá ocurrido, no sé si 9 meses exactos o un poco más que se haya demorado en concebir. Lo importante es que Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. ¿Sí? Recordemos lo que estábamos diciendo antes. El sacrificio acostumbrado que cumplían las familias era un proceso anual, que en este caso el Cana hacía para él y para su familia. Iban todos, no sé si lo recuerdan, a ofrecer sacrificios. ¿Qué es lo que sacrificaban? Animal, ¿cierto? Un animal, no un hijo. Lo que se entregaba era, en sacrificio, un animal. ¿Qué representaba eso? Obviamente era una ofrenda. ¿Y para qué lo hacían? ¿Recuerda o no? Exacto. Era la forma de que alguien, que no era yo, por decirlo así, pagara el precio de mis pecados. Si lo hacía yo, me iba a morir. Entonces, era llevar a un animal inocente que no tenía nada que ver con mis pecados, pero él pagaba el precio. Dios aceptaba ese sacrificio y por lo tanto, ellos hacían esto con esa finalidad, de poder restablecer su relación con Dios, poder perdonar, que Dios perdonara sus pecados. ¿Ok? En eso consistía esto que ellos hacían una vez al año, según lo que habíamos leído antes. Esto era un mandato. Estaba así escrito en la ley y por lo tanto ellos debían cumplirlo. Y no sé si lo recuerda o no sé si lo sabía, pero se hacía una división de este animal. Una parte del sacrificio se quemaba en el altar y se ofrecía, como dije, por el perdón de los pecados y todo lo demás. Otra parte se entregaba al sacerdote de este animal que era sacrificado. Y el resto era para una cena familiar. Era como una especie de cena de gracia, de acción de gracia. Entonces se guardaba esta tercera parte y es lo que antes vimos. Que Ana estaba triste, que no quería comer. Sí, era a raíz de esta misma, digámoslo así, ceremonia. En eso consistía esto. El voto, en cambio, no era obligatorio. El sacrificio, llevar la familia y presentarlo, estaba escrito así, pero el voto era voluntario. Estaba estipulado, estaban las condiciones, pero no había una obligación de realizarlo. Entonces, como el voto era voluntario, si alguien tenía un agradecimiento especial para Dios por alguna respuesta de oración, como este caso que estamos viendo de Ana, ella podía
retribuirlo a Dios de acuerdo a lo que había escrito o de lo que había estipulado en sus votos. Podía retribuirlo a Dios ya fuera con bienes, con dinero, en animales, ¿sí? Que se entregaban al sacerdote en el altar. Entonces, era algo voluntario que tenía, no era un pago, pero tenía una equivalencia. ¿Ok? En el libro de Números, en el capítulo 30, después si usted quiere anótelo y lo lee, es cortito en todo caso, pero se establece que si una mujer casada hacía un voto, el esposo tenía el derecho legal de anularlo o de aceptarlo. ¿Ok? Entonces, cuando se hacía el voto, si él se enteraba y se quedaba callado, significaba que él estaba de acuerdo con este voto y lo asumía prácticamente como propio. ¿Ok? Entonces él digámoslo así, se obligaba a ayudar a su esposa, que era casada, a poder cumplir con esto. Lo tomaban como algo de ambos. De lo contrario, él también podía anularlo. Si no estaba de acuerdo, él iba, lo decía y el voto quedaba sin efecto. Así estaba escrito esto en la ley. Entonces, cuando vemos que el Cana, veamos el 21, dice, después subió el varón el Cana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. O sea, el Cana toma a su familia, han pasado años, llega el momento de ir, o sea, ha pasado un año, ¿cierto? Llega el momento de ir a ofrecer el sacrificio, pero se añade su voto. Porque vemos que el Cana había aceptado este voto que había tomado Ana. Estuvo de acuerdo con ella y la apoyó para poder cumplirlo. Entonces él tenía claro que ese hijo que había nacido, que era el primogénito para Ana, iba a tener que ser entregado. Entonces llega el momento y él va con esta disposición de cumplir con el voto que se había hecho. Entonces lo que vemos es que el Cana hizo suyo esta promesa de Ana, él no anuló la palabra de Ana, sino que asumió el costo legal, espiritual y material de entregar este hijo a Dios. Entonces, en definitiva, cuando llegó el tiempo de ir a dar el sacrificio de ese año, que ahora tenía un nuevo hijo, él toma a su familia como de costumbre, ¿sí? Y se alista para asistir a entregar el precio del sacrificio y a pagar el voto que su mujer había tomado y que él había consentido, obviamente. Versículo 22. Pero dice que Ana no subió. Cambió de opinión. No, momento. Ana no subió, sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. ¿Sí? Esto es lo que ella dice en el versículo 22. Pensemos que en el contexto estamos hablando de hace mucho más de 2000 años atrás. ¿Ok? Por lo tanto, lo que hoy día nosotros entenderíamos como el desapego, el destete de un niño, es distinto a como ocurría en los tiempos donde nace Samuel. ¿Ya? Se estima que esto tomaba más o menos entre 3 y 5 años. Por lo tanto, cuando ocurre el destete que aquí leemos, Samuel tenía a lo menos 3 años. Quizás tuvo hasta un poquito más. ¿Por qué hacían esto? Porque obviamente, pensemos, hace tantos años atrás, no existían las vacunas, no existían los analgésicos, no existían los antibióticos. Por lo tanto, habían temas de salud, de nutrición, de supervivencia para cuidar a los niños hasta esa edad. ¿Ya? Entonces, este destete que estamos leyendo, estamos entendiendo que no era un bebé por sí mismo de 7 meses, sino que estamos hablando que ya era un pequeño que tenía más o menos 3, 4, quizás hasta 5 años. Entonces, a raíz de eso dice que Ana no subió el siguiente año y en definitiva no subió hasta que pudiera llevar a su hijo. Por lo tanto, estuvo, digámoslo así, abajo, ¿sí? No acompañó a la familia durante probablemente 3 o 4 años, en los que ellos subieron, ofrecieron su ofrenda y ella se quedó esperando que fuera el momento para llevar al niño. ¿Qué más vemos de Ana? Ana no quería cumplir el voto porque sí. Ella lo que quería era cumplirlo, pero
principio a fin, completamente. Quería que su hijo tuviera un buen servicio al Señor. Por lo tanto, no era como deshacerse de este cachito, por decirlo así. Que no lo era, obviamente, era su hijo. Pero ella quería entregarlo en las mejores condiciones. Hacer todo de la manera correcta. Entonces, pensémoslo así. Si hubiese llevado un bebé, un niño de 9 meses, de 10 meses, le iba a pasar a Elí, digámoslo de alguna manera, más un problema que un beneficio. Porque ¿cómo lo iba a alimentar Elí? Iba a tener que sentarlo en una sillita, estar pendiente. Ella se preocupó de llevar a alguien que ya pudiera, por ejemplo, comer alimentos sólidos, ser un poquito más independiente, que pudiera comunicarse y entenderse, ¿sí? Que ya más o menos supiera hablar, entendiera el lenguaje, cosa que cuando lo dejara él pudiera tener una relación con los que iban a cuidarlo de aquí en adelante. Y para que, por supuesto, pudiera empezar a servir al Señor. También era alguien que ya estaba en condiciones de empezar a prepararse para su servicio con Dios. Un bebé de 9 meses no entiende ni lo que es hola, pero un niñito de 3, 4 años que ya sabe comunicarse, ya es capaz de empezar a entender las cosas. Entonces, ella está preparando a un niño para que cuando llegue allá pueda empezar a ser de utilidad al Señor. Y no, como dije así, una especie de carga para Elí, para el profeta. Perdón, para el sacerdote. Entonces, el santuario donde este niño iba a llegar no era una guardería infantil, ¿sí? Era un santuario. Iba a ser su hogar definitivo. No estaban las condiciones para criar un bebé, pero sí para poder recibir un pequeño niño. Y todo eso estaba en el corazón de Ana. Entonces ella decide no ir porque está preparando para entregar lo mejor al Señor. Que su hijo vaya y comience a servir, no sé si de inmediato porque era pequeño, pero ya estar preparado para esto. No que lo hicieran otros. Entonces ella dijo, y se queda allí para siempre, ¿cierto? Versículo 23. Y Elcana, su marido, le respondió, haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Entonces acá está lo que yo más o menos estaba adelantando recién, de que ella esperó hasta que fuera el momento prudente. Fíjense que dice, ahí en el 23, solamente que cumpla Jehová su palabra. Otra forma de entender esto sería que Jehová te ayude a cumplir la promesa que Él te respondió. Porque ella estaba pidiendo por un hijo para que le sirviera al Señor. Entonces aquí lo que está diciendo es, una forma de interpretarlo es decir, Jehová te ayude a cumplir con esta promesa que Él te respondió. Porque este niño iba a ser un siervo para Él. Elcana reconoció en esta frase que el problema no era de Ana. No era Ana con Dios, sino que Dios estaba obrando aquí, detrás de todo esto. Quizás cuántos años habían estado intentando tener un hijo, no había pasado nada. Ella ora al Señor, se derrama delante del Señor. ¿Y qué ocurre? El Señor responde. Entonces Elcana ve eso. Y él sabe y está consciente de que este niño es fruto de la mano de Dios puesta en esto. Entonces él ve la soberanía de Dios y priorizó el pacto con Dios por encima de su derecho de tener un hijo varón en casa. Porque los hijos varones, en este caso iba a ser su primer hijo con Ana, iba a tener un simbolismo especial. Pero él que dijo, no, nosotros nos comprometimos con Dios, por lo tanto vamos a cumplir. Y todo lo demás pasa a segundo plano y él prioriza su relación con Dios. Nosotros nos comprometimos, nosotros vamos a cumplirle a Dios. Versículo 24, tenemos un tercer punto que es el cumplimiento de la promesa. ¿Qué le llamamos así? Vamos a verlo. Dice, después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, una efa de harina, una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Entonces, ¿de qué promesa hablamos? De la promesa de ellos, de Ana y de su marido. ¿Por qué digo cumplen? Porque cuando llegó el tiempo, ¿qué hicieron? Fueron a ofrecer el sacrificio y fueron a llevar al niño. La ofrenda que llevan consigo estaba fuera del estándar, por decirlo de alguna manera. Porque lo habitual era llevar un animal, ofrecerlo en sacrificio, dividirlo, darle su parte a cada uno y regresar.
Pero ellos llevaron hartas cosas. Bueno, no era solo el animal, ¿sí? Tenían que llevar harina, tenían que llevar el aceite, tenían que llevar el vino, porque todo eso era parte de. Lo que estoy diciendo es que las cantidades que se ocupaban habitualmente versus las que ellos están llevando son diferentes, están en diferentes proporciones. Están llevando más de lo que uno hubiese esperado, o lo que satisfacía el cumplimiento básico. Entonces, como están llevando más cantidad, eso significaba también un costo para ellos. Porque probablemente llevar un poco de vino tenía un costo, pero llevar harto vino era, económicamente hablando, un esfuerzo. Lo mismo con la harina, lo mismo con el aceite, lo mismo con los animales. Pero ellos, ¿dónde tenían la mirada? En el Señor. En responder abiertamente a una respuesta que el Señor había dado, que había sobrepasado, para Ana por lo menos, todas las expectativas. Algo que era imposible, Dios se lo había concedido. ¿De dónde saco esto del animal, de la harina, del aceite, del vino? Bueno, también está escrito en el libro de Números, en el capítulo 15. Si después lo quiere leer. Ya no lo vamos a leer ahora en honor al tiempo. Pero ahí estaba escrito que esto eran los requisitos o era el procedimiento para poder ofrecer este sacrificio. Ya se debía llevar todo esto, se presentaba, se derramaba el vino, finalmente, y ellos llevaron todo esto abundantemente para poder cumplir. ¿Qué pasa en el versículo 25? Dice, y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. Es decir, ofrecieron su sacrificio, el niño lo presenció, vio en qué consistía, de alguna manera se lo enseñaron, y llegó el momento de llevarlo a Elí y entregarlo. Ellos, ¿a quién le habían prometido este sacrificio? Al Señor. ¿Y el niño? ¿Se lo habían prometido a Dios o se lo habían prometido a Elí? A Dios, ¿cierto? Era un compromiso que Ana, en ese momento, que la que hizo el voto, lo tomó con Dios, no lo tomó con Elí. Piense por un momento, póngase en el lugar de Ana, qué tan fácil o difícil ha de haber sido ir a dejar a ese hijo que tanto le costó, tantos años, tantas burlas, como dije antes, una mirada social probablemente media discriminatoria, y que por fin Dios le había concedido un niño, y ella va y lo entrega. ¿Momento fácil o difícil? Durísimo, ¿cierto? Para cualquiera de nosotros hubiera sido terrible, un costo altísimo. Más encima dejarlo en manos de otra persona, yo me pongo en el lugar de Ana, porque la había tratado mal. O sea, no sé si la trató mal, pero cuando la vio, ¿qué le dijo? Estaba borracha. ¿Qué hubiera sembrado en mi corazón? Resentimiento. Lo hubiera visto de nuevo. Con este compadre. Yo sé que ustedes no lo hubieran hecho. Pero ella, ¿qué es lo que hace? Deja todo eso de lado. ¿Y por qué lo deja de lado? De nuevo, porque su mirada estaba puesta en Dios, en el Señor. ¿Hubiera atrevido usted a dejarle su hijo a alguien que la trata así? Difícil, ¿cierto? Quizás lo hubiera hecho, llegado el momento, no lo sé. Pero es difícil, eso es lo que quiero decir. Y ella lo hace porque no está pensando en ella, sino que ¿qué está pensando? Cuán bueno, cuán fiel es Dios. Ella lo tenía ahí, en sus brazos. La fidelidad de Dios, el amor de Dios, respondiendo a esta oración que ella había tenido. Entonces, vamos al versículo 26, que nos lleva a nuestro cuarto punto, que es la adoración a Dios. ¿Qué ocurre aquí? Dice que trajeron el niño a Elí y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. ¿A quién le está hablando? A Elí. Entonces lo que está haciendo es recordarle a Elí que ella ya había estado ahí hace varios años atrás. ¿Sí? Porque recordemos que oró, después pasaron los meses, el niño nació y después ella que dijo, yo no voy a ir porque me voy a quedar cuidándolo hasta que sea el momento. Entonces cuando lo vuelve a ver, ya había pasado un tiempo y por lo tanto le, comillas, refresca la memoria. ¿Qué es lo que le dice? Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. No le dice la mujer que estuvo aquí orando a Jehová y que tú creíste que estaba borracha.
No dijo eso. Lo que le dijo fue, estuvo junto a ti orando a Jehová, derramando su alma ante Jehová. ¿Sí? ¿Se acuerda lo que él le contestó? Elí, cuando, después de haberle dicho que estaba borracha, Jehová te otorgue la petición que le has hecho. Versículo 17. Entonces, finalmente, después que él entiende lo que estaba pasando, le dice esto. Jehová te cumpla esta petición. Versículo 27. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Entonces, Elí, yo me imagino, tiene que haber quedado de una pieza, porque por lo menos en el relato de la Biblia, ella en ningún momento le reveló qué es lo que le estaba pidiendo. Pasó el tiempo, probablemente él ni se acordaba cuánta gente ha de haber llegado, algunos legítimamente borrachos. Por lo tanto, quizás para Elí, quizás, no lo sé, ya ni siquiera estaba en la memoria lo que había pasado. Pero ella se lo recuerda y le dice, mira, yo estuve aquí, estuve orando contigo y el Señor me respondió esa oración. Y aquí está, Samuel. Samuel es el fruto de mi oración. Jehová me dio lo que le pedí. Por este niño oraba, dice ella. Entonces finalmente Elí, con buena o con mala memoria, no lo sé, pero ya le encajan las piezas, ¿sí? Cierra el círculo y logra entender lo que estaba viendo. Una mujer que había estado orando por un hijo y que Dios se lo había concedido. ¿Qué ocurre en el versículo 28? Ella dice, yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová, y adoró allí a Jehová. Esta dedicación que Ana hace es un reconocimiento de que este hijo, en estricto rigor, era de Dios. Ella lo pidió, Jehová se lo concedió, y ahora ella se lo devuelve, porque era de él. Un milagro que Dios había permitido porque tenía que servirle. Fíjese que Ana no cambió ni se olvidó a su conveniencia del voto que ella hizo. Lo cumplió íntegramente. Vayamos al versículo 11, por favor. Cuando ella hace el voto. Dice, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. ¿Cuántos días prometió ella que lo iba a dedicar? De por vida. ¿Y qué fue lo que dijo en el 28? Yo pues lo dedico a Jehová todos los días que viva. ¿Cambió las condiciones? Íntegramente. Lo que se comprometió a cumplir con el Señor, asimismo está haciendo aquí. Tal cual. Y fíjese cómo termina el capítulo. Dice, ¿no es cierto?, lo que ya leímos, y adoró allí a Jehová. Había probablemente, no lo sé, pero dolor en su corazón de separarse de su hijo. Yo me imagino el apego que han de haber tenido en este periodo, supongamos, de 3 años, porque lo tenía ahí preparándolo. Y había llegado el momento de separarse. Pero ¿cómo está el corazón de Ana? ¿Está triste? No está lleno de tristeza, sino que está lleno de adoración. Porque ella lo entrega y adora al Señor. Inexplicable para mí, por lo menos. Muy difícil. Y aquí viene algo súper interesante. ¿Se acuerda cómo parte esta historia de Ana? ¿Cómo estaba su corazón? Triste. ¿Y cómo termina? Gozoso, adorando al Señor. No digo que no tiene que haber sido difícil para ella. No digo que el momento probablemente fue algo duro. Pero no hay que separar la alegría del gozo. O sea, perdón, hay que separar la alegría del gozo. Porque lo que ella tenía en ese momento era un gozo tremendo de estar cumpliendo al Señor con lo que se había comprometido y cómo el Señor le había respondido.
Una pregunta, algo que me quedó dando vuelta. Ahí el pastor me va a complementar. Pero vemos que Ana, no me dice, Flavio, no. Veamos lo siguiente. Ana, en esta historia, ha hecho un voto con el Señor, que estaba estipulado en la ley. ¿Sí? Habían pasos y habían procedimientos y habían cosas que cumplir para quien tomara un voto. ¿Cómo llevamos eso al día de hoy? ¿Debería yo tomar un voto y decirle al Señor que me conceda un mejor trabajo y yo voy a cambio hacerle tal cosa? ¿Por qué sí o por qué no? La respuesta es Cristo, porque en Él está el cumplimiento de todas las promesas. Entonces nosotros tenemos a Cristo. Y por lo tanto, cuando nosotros oramos, supongamos que el mismo ejemplo que di, yo quiero un mejor trabajo, en el sentido que sea. Cuando yo oro, lo hago con la confianza, con la humildad, con un corazón tal vez así como el de Ana, derramado delante del Señor. Pero esperando en obediencia y en gratitud, ¿qué es lo que el Señor quiera de ahí? Por lo tanto, yo no necesito hacer un voto. Yo lo que necesito es confiar y esperar en el Señor. Porque tengo a Cristo y en Cristo están todas las promesas. Por lo tanto, yo sé que si quiero algo, ¿cierto? Fervientemente, por la razón que sea, yo no necesito hacer un voto para que Dios me lo conceda. Yo lo que necesito es esperar, entendiendo que tengo a Cristo. Y que si la respuesta del Señor es no, ok, es la voluntad de Dios. Si la respuesta de Dios es espérate, bueno, tendré que esperar. Porque es la voluntad de Dios. Y eso es lo que tenemos que entender. Que nuestra confianza está puesta en Cristo. Ellos llevaban animales y sacrificaban todos los años. Nosotros ahora tenemos la bendición de no tener que hacerlo porque ya se hizo el sacrificio perfecto. Entonces, a partir de ahí, este tema del voto, ya no necesitamos hacerlo. Ya no debemos hacerlo porque tenemos a Cristo. Y esperamos y confiamos en la voluntad de Dios. Pastor. Perfecto. Ahí para que quede el registro, lo que acotó el pastor es que hay dos cosas, que en el Nuevo Testamento hay un ejemplo en Pablo que hace un voto, ¿cierto? Y este voto tiene que ver con un contexto relativamente cultural, por decirlo así, dado que él se estaba dirigiendo a los judíos todavía tenían todas estas costumbres, creencias, entonces él lo hace más pensando en ellos que en su relación con Dios, ¿sí? Y lo segundo tiene que ver con esto que estábamos viendo de, primero, que nosotros hoy día lo malinterpretaríamos como una negociación con Dios. ¿Sí? Pues yo voy a hacer esto para que Dios me haga esto otro, y en el fondo Dios pasa a ser nuestro siervo más que nosotros el siervo de Él, por un lado. Y por otro, también dentro de este contexto donde las cosas eran muy visibles, por ejemplo el tema de la esterilidad, algo que todos veían,
hoy día son espirituales. Ya Dios no obra de esa manera tan visible como antes, que se necesitaban las señales y todo lo demás. Hoy todo viene siendo más espiritual. ¿Ok? Razón por la cual, en definitiva, como dije antes, nosotros confiamos en el Señor y esperamos conforme a su voluntad. Bien, para terminar, tengo aquí algunos puntos de reflexión que quiero compartir con ustedes de todo esto que hemos visto hoy día. Los voy a ir leyendo. Dice el primero: Ana deja a Samuel en un lugar que no funcionaba muy bien. Perdón aquí el spoiler. Me imagino que los que ya estuvieron haciendo el devocional en Samuel ya saben a lo que me refiero. Los hijos de Elí en particular tenían algunos bemoles, pero en definitiva ella no confió en el sistema. No se cuestionó, oye, es que estos gallos, ¿qué es lo que ella confió? En el Señor. Por lo tanto, su confianza puesta en Dios. Segundo punto es que Ana no llevó una ofrenda, digámoslo así, tacaña o al límite de lo que Dios pedía, cumpliendo con, sino que ella, ¿qué fue lo que hizo? Llevó una ofrenda, por decirlo de alguna manera, del tamaño de lo que recibió. Dios hizo tanto con ella que ella y su familia hicieron, por decirlo de alguna manera, quisieron devolver de la misma forma hacia Dios. Por lo tanto, si lo llevamos al día de hoy, no me refiero a bienes ni cosas así, pero algo desbordante y de máxima calidad posible. ¿Dios responde a nuestras oraciones? Sí, ¿cierto? ¿Y nosotros qué le damos a cambio? Muchas veces no desbordante, muchas veces no de la máxima calidad posible. Y no estoy hablando de dinero, estoy hablando de cualquier otra cosa. Por ejemplo, nuestro tiempo. ¿Cuánto tiempo desperdiciamos? ¿Cuánto tiempo le dedicamos al Señor? ¿Es esa una muestra de un tiempo, perdón, de una ofrenda desbordante de gratitud? Tercer punto. Nuestra mirada sesgada de este tipo de historias verídicas, obviamente, es que alguien está afligido, oró y Dios le respondió. ¡Oh, qué bueno del Señor! Y así termina nuestra historia, normalmente. Pero esta historia tiene un matiz diferente, que es que Ana no se aferró a lo que Dios le dio. Ella estaba buscando algo ansiosamente, Dios se lo da, pero ella en vez de aferrarse a eso, ¿qué fue lo que hizo? Entender que esa respuesta del Señor no era el final de la historia, porque la llegada del Hijo no fue el final. ¿Cuál fue el final? Que ella lo entrega y adora al Señor. ¿Cómo la terminamos nosotros? Señor, concédeme esto, el Señor te lo responde y seguimos felices por la vida, en un caminito de caramelo, de dulce por la vida. La historia sigue. Y de ahí quiero tomar el siguiente punto. Ana entregó un niño, ¿cierto? Pero la pregunta es, o el comentario es, Dios tomó a este niño y lo usó para bendecir toda la historia de Israel. ¿Se lo habréis imaginado? Ahora, yo creo que no. Ni su esposo. Probablemente lo que ellos vieron es, vamos a poner aquí a alguien que va a ser el ayudante de Elí, y si en algún momento él muere, dado que los hijos no son muy candidatos, capaz que la suma. Probablemente hasta ahí llegaron sus pensamientos. ¿Pero qué fue lo que el Señor hizo con este niño? No me voy a adelantar, lo vamos a ir estudiando en los siguientes meses. Pero hizo mucho para bendición de todo el pueblo de Israel y para bendición incluso nuestra el día de hoy. Otra pregunta es, ¿estoy esperando a que Dios cambie primero mis circunstancias para poder tener paz? No sé si se entiende lo que quiero decir. Pero muchas veces nosotros estamos afligidos, estamos pasando un momento difícil. ¿Y qué estamos esperando? No es que cuando el Señor me responda, entonces yo voy a, no sé, cambiar de actitud, voy a hacer tal cosa, voy a dejar de faltar los sábados para empezar a asistir los sábados, lo que sea, da lo mismo, un ejemplo cualquiera. Pero lo que aquí vemos es que había una mujer que, si se acuerda ahí en el versículo 18, se fue y comió y no estuvo más triste. Eso es lo que leímos en el 18. Después de ella haber entregado su corazón al Señor, cortó su tristeza.
¿Y las circunstancias cambiaron en ese momento? No. Ella lo único que hizo fue dejar sus cargas en las manos de Dios. Y ya no estuvo más triste. ¿Y cómo hacemos nosotros? Cuando tenemos algo que nos inquieta, que nos aflige, muchas veces esperamos que Dios cambie las circunstancias para nosotros dejar de estar tristes. Pero lo que aquí aprendemos es que las circunstancias no deberían afectar en nuestra relación con Dios, en nuestro gozo. Respecto a la fidelidad de Dios, perdón, la fidelidad a Dios, aprendemos lo siguiente. La fidelidad a Dios implica cumplir incluso cuando cuesta. ¿Por qué? No sé, porque como vimos aquí, a veces nosotros amamos algo tanto que nos costaría dejarlo en las manos de Dios. No sé si a usted le ha pasado. Pero póngase en el caso, no sé, voy a poner un ejemplo cualquiera, aunque parezca que tiene relación conmigo, pero es solo un ejemplo. Suponga que usted tiene un hijo con dificultades, que está enfermo y usted está orando para que ese hijo se sane. ¿Qué pasa si el Señor lo sana y al mes después le dice, ya, este niño se va, no sé, claro, eso, a un país X allá en África y lo voy a llevar de misionero? ¿Qué diríamos? Oye, no, Señor, espérate, no era esa la idea. Yo quería que se sanara para que estuviera conmigo, para que disfrutara de la vida. Pero a lo mejor el Señor tiene otros planes, así como pudimos ver recién con Samuel. Por lo tanto, la pregunta es, ¿todas estas peticiones que nosotros ponemos delante del Señor son para dejarlas realmente en su mano y que Él haga como Él quiera? Por ejemplo, sanarlo para llevárselo y ponerlo de misionero en un país perseguido. ¿O es para nuestra comodidad, nuestro gozo, nuestro deleite? Que se sane para no gastar más plata en el médico, no sé. Póngale usted el condimento que quiera. Pero ¿a qué iba? Que la fidelidad con Dios, de nuestra parte, probablemente tenga un precio y debemos aprender a estar dispuestos a pagarlo. Que Dios lo use como Él quiera, para lo que Él quiera. Y la pregunta final, si Dios me concediera aquello que estoy pidiendo, ¿yo estaría dispuesto a ponerlo de vuelta en sus manos, como hizo Ana? El mismo ejemplo que estaba poniendo recién de un hijo. A lo mejor estoy llorando por algo, pero cuando el Señor me lo conteste, tengo que entender que está en sus manos, lo que sea. Y que eso me puede llevar por donde sea, como hizo con Samuel. Entonces, ¿estamos dispuestos a eso? ¿O lo queremos para nuestro gozo, para nuestro deleite? Y que el Señor no me lo toque porque me lo puede llevar por otro lado. Bien, esa ha sido la escuela de hoy. No sé si es que haya quedado alguna pregunta o idea por ahí dando vuelta. ¿No? Dígame. Guiarlo. Correcto. Ujú. Claro. Sí, correcto. Por eso es que el Señor nos los da. Andrés, ¿te iba a decir algo? No. Dígame.
Elí dice usted. Correcto. Y yo creo que él lo entiende de la misma manera, porque como le dijo, el Señor te conceda la petición, cuando ella llega a decirle, aquí está la respuesta, él entiende que él tiene algo que hacer. Está involucrado. Ujú. Sí, la mano del Señor obrando. Pastor. Interesante. Interesante y bonito, cómo el Señor va actuando, va moviendo distintas piezas para su gloria. Bien, vamos a cerrar nuestro tiempo. Si alguien quedó con una pregunta, después la hace al pastor. No. ¿Los niños cómo le fue? ¿Bien? Ya, qué bueno. ¿Los jóvenes también? Ok. Vamos a orar entonces para terminar este tiempo y darle gracias al Señor por esta escuela dominical. Señor, te damos las gracias por permitirnos haber tenido esta oportunidad de seguir estudiando sobre tu palabra, sobre estos acontecimientos de Samuel, de su familia, de cómo él inicia. Y Señor, gracias por las lecciones que podemos sacar de aquí. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón siempre humilde, dispuesto, Señor, para con tu voluntad, tus propósitos, y entender que no debemos aferrarnos a nada, Señor, porque tú nos lo has dado todo, todo te pertenece, nuestra vida te pertenece, tú la compraste y estamos aquí para servirte, Señor. Así que te pido para que nos ayudes a entender eso, a vivirlo de esa manera y como aprendimos también de Ana, Señor, que podamos tener gozo, independiente de las aflicciones, de las condiciones, Señor, por las cuales pasemos, que no haya ninguna circunstancia que cambie, Señor, o que modifique nuestro gozo que está completo solo en ti, gracias a Cristo, gracias a ese sacrificio que se hizo una vez y para siempre. Así que te agradecemos por darnos este tiempo de poder estudiar tu palabra y gracias, Señor, por nuestros hermanos que desde el más pequeño hasta el más adulto tenemos también la oportunidad de poder conocerte un poquito más cada día, Señor, y también a través de estas escuelas de los domingos. Te damos las gracias en el nombre de Jesús, nuestro Señor.